días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra de Dios. Al tema de hoy le he titulado ¿Qué es una cizaña? Hace una semana atrás estuve enseñando sobre la cizaña, pero hoy vamos a profundizar un poco más y vamos también a abundar en ciertos asuntos y temas que son importantes para la iglesia del Señor. Y comenzamos diciendo que la cizaña la podemos ver de dos maneras. Una, físicamente, y dos, simbólicamente. Físicamente es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. El grano de la cizaña es tóxico. Esta planta crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. El trigo y la cizaña son parecidos y solo un experto, especialmente los campesinos, pueden notar la diferencia entre la cizaña y el trigo. Se parecen. Simbólicamente, Jesús la utilizó para ilustrar una cosa, una doctrina o una persona o personas que dañan, perjudica o estropea aquellas otras entre las que surge o está. La cizaña físicamente daña el desarrollo del trigo. La cizaña simbólicamente daña a la iglesia, daña al cuerpo de Jesucristo. La cizaña son los hijos del malo, sembrados por el diablo. El diablo siembra a gente mala en el mundo, especialmente en las congregaciones, para dañar, perjudicar y estropear la obra de Dios. Yo recuerdo que estaba leyendo un libro hace un tiempo atrás titulado Las memorias de un antiapóstol. Es la historia de un comunista que se convirtió en sacerdote para infiltrar y destruir a la Iglesia Católica desde adentro. En este libro explica que desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia entrenó a cientos para infiltrarse en todas las iglesias en Europa y en los Estados Unidos, con un propósito: debilitarlas, dañarlas y finalmente destruir a las iglesias. Esto es un libro que todos debemos leer para que podamos comprender la seriedad de lo que está pasando en este mundo. La seriedad de que el diablo no está con los brazos cruzados. Entonces, mis queridos hermanos, no nos debe extrañar que en nuestras propias iglesias tengamos a personas infiltradas por el diablo. La mayoría de los comunistas son ateos,
El comunismo enseña que el Estado es el único Dios. Gracias a Dios que el Evangelio también se está predicando en estos países y está atravesando la barrera del ateísmo. Gracias a Dios. Hay ahora, y siempre lo ha habido, muchos cristianos que están viviendo en los países comunistas, en China, en Rusia, en Cuba, en Corea del Norte. Hay muchos cristianos alrededor del mundo. Debemos orar por ellos para que sean protegidos y para que el Evangelio se expanda en todos esos lugares. El diablo mayormente se opone al Evangelio de Jesucristo. Fíjense que yo he notado, y también lo he leído de hombres de Dios, que el diablo no se opone a los mensajes de motivación ni al gurú moderno, sino al Evangelio de Cristo. El creyente que vive, enseña y predica el Evangelio de Cristo va a tener oposición de parte del diablo y de los demonios, pero especialmente de muchos en las propias iglesias. De hecho, el único mensaje que se opone es al Evangelio de Jesucristo. Y si usted no sabe lo que es el Evangelio después de tanto tiempo en la iglesia, miren, o váyase de esa iglesia donde usted está asistiendo o vuelva a nacer de nuevo. Porque lo primero que usted tiene que aprender una vez se ha convertido al cristianismo es qué es el Evangelio. Usted puede predicar de todo, enseñar de todo, que no va a tener oposición. Pero desde el momento que mencione a Cristo, el pecado, el juicio o la vida eterna a través de Cristo, ahí empezaron las ofensas. La gente se va a empezar a ofender, porque es el mensaje que toca el corazón, es el mensaje que confronta a la gente. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La cizaña es una de las plantas más temidas por los campesinos. Ellos saben que una vez que la cizaña crece entre el trigo, va a haber problemas. Por eso es que la combaten constantemente. La cizaña crece espontáneamente y los granos de la cizaña son tóxicos. Al principio se parecen tanto al trigo que es imposible distinguirlas. Solo un experto. Entonces, cuando ellas echan espigas, se les distingue inmediatamente. Pero ya para ese entonces ya se han enredado las raíces de forma que se hace imposible arrancarlas sin dañar el trigo. Por lo tanto, hay que dejarlos crecer juntamente hasta el tiempo de la siega. Y entonces los campesinos tienen que pasar el trabajo de ir separándolas para no dañar el trigo. Curioso de todo esto es que los judíos le llaman a la cizaña trigo bastardo. Miren, hermanos, si una persona come el grano de la cizaña, le causará mareos, náuseas,
la semilla de la cizaña, el grano de la cizaña tiene efectos narcóticos en pequeñas cantidades. Imagina si usted se come grandes cantidades y el sabor es amargo y desagradable. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros los cristianos? Porque fue Jesús precisamente quien enseñó sobre esto. ¿Qué significa esto? Que los efectos de la cizaña lo van a marear, confundir, drogar, lo adormecerán. Usted se sentirá amargado por los efectos del tóxico de la cizaña. Yo tengo un querido amigo y hermano cristiano que cuando en su iglesia empezaron a enseñar las maldiciones generacionales en los cristianos, mi hermano quedó fascinado con esa enseñanza. Y eso es lo que hace la cizaña. De momento te embruja, de momento te fascina. Y no fue fácil para mi hermano salir de esa enseñanza, porque la predicaba, se la memorizó, la estudió profundamente y todo lo que hacía era enseñar sobre eso. Y trató también a mí de involucrarme en tal enseñanza, pero no. Aquí la cizaña que se había sembrado estaba quitándole a mi hermano y amigo la libertad que el cristiano tiene en Jesucristo. El cristiano en Jesucristo es libre. El cristiano en Jesucristo es una nueva criatura. Cuando uno cree en Jesucristo, todas las maldiciones se rompen y caen. Alabado sea su nombre. Bueno, gracias a Dios, con el tiempo pudo salir y ser liberado de tal doctrina de las maldiciones generacionales. Fíjense que hoy en la India una de las amenazas más temidas son cuando una persona amenaza a un campesino y le dice: te voy a sembrar cizaña en el campo. Porque ese campesino sabe que la mayoría del trigo se perderá si alguien le siembra semilla de cizaña en su campo. O sea que la gente sabe lo peligroso, los campesinos saben lo peligroso que es la cizaña. Y en los tiempos de Roma se prohibía, y era un crimen castigado por la ley, sembrar cizaña en el campo de su vecino. El mal de la cizaña ya desde hace mucho tiempo está en la iglesia. Ya desde los tiempos de Jesucristo la cizaña estaba haciendo daño. Jesús dijo, y yo quiero que todos vayamos a la Biblia, a Mateo, capítulo 13, versículo 10, que dice algo poderoso aquí. 13:30, dice algo poderoso. Dice, Jesús dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero.
Esto está poderoso, hermano, porque esto nos habla de valores. Los valores hoy día, los valores morales de la iglesia moderna, están todos por el piso. Gran parte de la iglesia perdió el norte desde hace muchos años. La iglesia hoy día, no todas, son como un club de entretenimiento, como un club donde hacemos relaciones personales, donde estrenamos vestidos, trajes, corbatas, zapatos y autos. Se ha convertido en un lugar donde nos exaltamos de nuestros logros personales en el mundo. Yo tengo esto, yo logré esto, yo hice esto. Hermanos, yo les digo algo. No es fácil ser pastor principal de una iglesia, especialmente en estos días. Si usted no ha sido llamado a ser pastor, usted siempre va a fracasar. Porque ser pastor es un don dado por Cristo. Ser pastor no es una profesión, sino un ministerio dado por Cristo a la iglesia, a ciertos individuos para la edificación del cuerpo de Jesucristo con el evangelio de Jesucristo. Para pastorear tanto a las ovejas como a los corderos. Ser pastor es un don. Se necesita un don especial de Dios, porque sus habilidades y talentos naturales no le van a servir para ser un pastor. Usted necesita la investidura de lo alto para cualquier ministerio, sea del pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Usted necesita la investidura de lo alto. De lo contrario, usted será al final un fracaso total. Alabado sea el nombre de Jesús. Y especialmente en estos días donde hay tanta cizaña y hay tanta doctrina falsa y hay tanta guerra contra el evangelio de Jesucristo. Por eso usted necesita estar firme en Jesucristo y en la obra que Él realizó ahí en la cruz, porque ese es el evangelio. Miren, lo que Dios aborrecía y llamaba pecado en el pasado, sigue siendo pecado hoy día. Y la cizaña ha tenido éxito haciendo su trabajo. De hecho, de que estemos viviendo en la gracia, no quiere decir que los valores morales que nos enseña la ley de Moisés no estén vigentes hoy día. Porque hay mucha gente que dice, no, ya no estamos en la ley, no tenemos que cumplir la ley. Pero, hermanos, los valores morales de la ley siguen vigentes hoy día y lo serán por la eternidad. Miren, la ley dice, la ley de Dios, la ley de Moisés dice, no robarás. Y robar es pecado y siempre lo será. La ley dice, no matarás, y matar es pecado y siempre lo será. Y la ley dice, no codiciarás, y codiciar siempre ha sido pecado y siempre lo será. ¿Ven? Por supuesto que no tenemos nuestra salvación por la ley, pero los valores morales de la ley siempre estarán vigentes. Y esto es solo para yo poner un ejemplo, porque hay muchísimos. En la gracia tenemos mucho más responsabilidad y deber de caminar bajo los principios morales que nos enseña la ley.
Porque hay personas que piensan que por estar viviendo en la gracia, que ya no tienen responsabilidad ni deber ninguno. No, es todo lo contrario. Somos ahora más responsables. Pero esto ya no importa. Y entonces muchos, para calmar sus conciencias, dicen, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Porque la Biblia lo dice. Y hermanos, yo digo esto con temor. Hay muchos perros que ya no ladran para justificar su vida de pecado, de derrota y de desvergüenza. Total, la gracia es mayor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Saben ustedes lo que significa gracia de Dios? ¿Saben ustedes lo que significa gracia de Dios? Yo les voy a enseñar. Porque antes yo tenía, hace muchos años atrás, tenía un concepto equivocado de lo que era la gracia. Yo sé que algunos que son estudiosos me contestarán con el pensamiento popular o con la teología de todos los tiempos. Y me dirán, la gracia es y ha sido definida por los teólogos como el favor inmerecido de Dios. Y piense en esto. Si la gracia es el favor inmerecido, escuche esto. Voy a ir lento para que usted escuche esto. Si la gracia ha sido definido como el favor inmerecido, entonces nadie puede reclamarlo como un derecho. Nadie puede demandar o exigir la gracia de Dios, porque no es un derecho, sino un don, un regalo. Usted no puede venir a Dios y decir, necesito gracia, me la he ganado, reclamo tu favor, me lo he ganado con mi trabajo y esfuerzo, tengo méritos, dame tu favor, tu gracia, dámela ahora. No. Yo aprendí lo que realmente significa la palabra gracia. Y es mucho más que favor inmerecido. Y les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que es la gracia de Dios. ¡Poderoso Dios! Miren, alimentar a un vagamundo que lo pide es favor inmerecido, pero no llega a ser gracia. Pero supongamos que este mismo vagamundo nos roba y después de ello yo le doy de comer. Eso sería gracia. La gracia es, pues, conceder favor a aquel que no solamente no tiene mérito, sino que presenta motivos para negárselo. Eso es lo que significa gracia. Si la gracia entonces no se gana ni se merece, concluimos que nadie tiene derecho a ella. ¿Usted está entendiendo esto? Si la gracia es un don, nadie puede exigirla. Y aquí es donde mucha gente tropiezan. Ahora, escuche esto con atención. Ya que la salvación es por gracia, don gratuito de Dios,
concluimos diciendo que Dios la concede a quien quiere, porque es un don de Dios. Dios la concede al que quiere, a quien quiere. Así pues, la jactancia es excluida y toda la gloria es de Dios. Hay gente que no entienden que Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de la gracia de Dios. Tenemos el ejemplo de cómo Dios escogió a Israel para que fuera su pueblo. Ellos no eran nada. Dios lo escogió porque lo escogió. Tenemos el ejemplo en las Escrituras que dice: a Jacob amé, mas a Esau aborrecí. Y aún no habían nacido. Ya él había elegido a quien él iba a escoger. Le dio más gracia a uno que el otro. Y hay muchísimos ejemplos de lo que es la gracia de Dios. Dios tiene gracia. Dios tiene un favor especial, un don especial, un regalo con algunas personas que no lo merecen. Y nos preguntamos, ¿y por qué Dios tiene especial favor con tales personas? Porque Dios hace como Él quiere, a quien quiere y cuando Él quiere. Y nosotros no somos quienes para preguntarle ¿por qué lo haces? Es de la misma manera que a uno le das 2 talentos, al otro 3, al otro 5. ¿Por qué lo hizo? Eso no es asunto nuestro. Esa es la gracia de Dios. Dios la concede a quien quiere. Así que, pues, la jactancia es excluida y toda la gloria es de Dios. Y punto. Y uno de los mayores ejemplos de la gracia que yo les puedo poner, aunque hay muchísimos, es la vida del apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo, pero Cristo se le apareció para hacerlo un discípulo y apóstol. De perseguir a perseguido. En él no había ningún mérito, merecía la muerte, el infierno, la destrucción eterna. Dios de pura gracia lo salvó. Y él en una de sus epístolas dijo: yo soy el primer pecador de todos, pero Dios me salvó y tuvo misericordia de mí. Y en otra ocasión dice que Dios lo había escogido ya desde antes del vientre de su madre. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Qué poderosa gracia de Dios! Mis queridos hermanos. Bueno, yo creo que en el futuro yo voy a traer un tema completo sobre la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es poderosa y la gracia no es libertinaje. Quiero dejar claro esto. Vamos a Romanos capítulo 5. Va a abundar un poquito más sobre la gracia y después vamos a cambiar a otro tema. Romanos 5:20 dice, esto está poderoso: y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto está poderoso. Miren, ¿qué significa esta declaración? La ley de Moisés fue puesta para que el pecado, la ofensa contra Dios, pudiera ser identificada.
Como ejemplo, la gente no sabe lo que, y Pablo puso este ejemplo en la epístola, en una de sus epístolas, dijo, yo no puedo conocer que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. Y es de la misma manera que usted, si va en la carretera y no ve una señal que diga que después de 65 millas está prohibido y es multado por la ley, si ese sign no estuviera ahí, usted no sabría que la ley estaba prohibiendo esto. O sea que por la ley nosotros podemos identificar qué es lo que le desagrada a Dios. Podemos identificar lo que es pecado por medio de la ley. O sea que fue puesta para que el pecado, la ofensa, pueda ser identificada. Entonces, una vez que vino la gracia, y de hecho la gracia siempre ha existido desde el principio de la creación. No voy a hablar de eso ahora porque es un tema muy extenso, pero bueno, según el Nuevo Testamento dice que la gracia vino por medio del Señor Jesucristo, lo que es la gracia en toda su manifestación. Pero gracia siempre Dios ha manifestado sobre toda la raza humana. Entonces, una vez venida la gracia, o sea, Jesús murió como el sacrificio. Entonces, donde el pecado abundaba, la gracia superabundaba, como dice este versículo. Y además, encima de esta aumentará más gracia. Esto quiere decir que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todos los pecados. Al pecador más, según usted, al pecador más profundo y más malo, si se arrepienta, Dios lo perdona. Todo esto habla de que Dios, por fe en Jesucristo, en la gracia, perdona a todos los hombres sus pecados. Si ellos se arrepienten y creen en Jesús y la obra del Calvario. No hay pecado grande. La gracia es más grande que el pecado. ¿Entienden? No que ahora yo, aprovechándome de la gracia, voy a empezar a pecar y a pecar y a pecar porque la gracia me va a cubrir mis pecados. Eso no es lo que está diciendo. Dios hoy en la actualidad, después de la muerte de Jesucristo, manda y es más exigente que todos los hombres se arrepientan de sus pecados en todo lugar. La puerta está abierta para todos. La salvación está disponible para todos. Esta es la gracia de Jesucristo. Entonces, si leemos ahí el versículo siguiente de Romanos 5:21, aquí nos enseña algo poderoso. Para que así como el pecado reinó para muerte, esto está poderoso, el pecado reinó matando a todos, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El pecado reinó matando a todo el mundo. Todos son pecadores, todos no alcanzan el estándar que Dios demanda. Entonces, ¿qué reinaba la muerte? Pero una vez venido Jesucristo, ya la gracia reina sobre la muerte. Cuando usted acepta a Jesucristo, usted es salvo, usted recibe la vida de Dios. Dios, hermanos, es soberano en el ejercicio de su gracia. Hay muchos que no entienden esto. Y es necesario que sea así porque la gracia es el favor a quien nada merece, sino al que merece el infierno. La gracia, la persona merece el infierno, la gracia lo salva. Por lo tanto, la gracia es lo contrario de la justicia.
ya que la justicia exige que la ley sea aplicada imparcialmente. Si usted va frente a un juez porque cometió un crimen, el juez no le dice, ay, pobrecito, te voy a perdonar. No, la justicia es imparcial, te condena. ¿Entienden? Exige que cada uno reciba lo que legítimamente uno merece, ni más ni menos. Miren, hermanos, la justicia no concede favores ni hace acepción de personas. La justicia como tal no muestra compasión ni muestra misericordia. Sin embargo, la gracia divina no se ejerce, y escuche bien esto, sobrepasando la justicia. Antes bien, la gracia reina por la justicia. Este versículo está poderoso porque nos está diciendo, y si la gracia reina, por lo tanto, es gracia soberana. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué poderoso es todo esto. Entonces el hermano Pablo, el apóstol Pablo, conociendo a los judíos como él los conocía, porque él era judío y vivió con los judíos y todo fue su vida involucrado en la vida judía, él les hace una pregunta en Romanos 6.1 y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay gente así. Algunos judíos decían, especialmente en este tiempo, que ya que la gracia era tan grande y Dios tan misericordioso, que deberíamos seguir pecando para que hubiera más gracia de Dios. Entonces, cuando Pablo es confrontado con esa pregunta, Pablo les respondió ahí en Romanos 6.2, el próximo versículo, dijo, en ninguna manera. Y esto fue dicho de una manera enérgica y potente. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si solo por la gracia, solo porque la gracia es mayor que el pecado, no significa que el creyente tiene licencia para pecar. No, hermanos. Pablo les está diciendo, ni se les ocurra pensar tal cosa. El creyente está muerto a la naturaleza de pecado. Ahora el creyente pertenece a Cristo, no al pecado. Cristo lo liberó del pecado, del diablo y del reino de las tinieblas. Ahora son hijos de luz, en un reino de luz, con libertad para servir a Dios. Estaban muertos y fueron resucitados. ¿Cómo van a vivir en pecado? O sea, que si razonamos correctamente, el creyente, conociendo todas estas cosas, se someterá a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Los judíos se burlaban de la gracia, por eso decían, vamos a pecar para que la gracia abunde. Pero cuando un creyente ha nacido de nuevo, no desea pecar, no practica el pecado, aborrece al pecado y vive para Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Están entendiendo, mis queridos hermanos? La palabra es poderosa. Lea la Biblia para que entienda todo esto. En las iglesias religiosas
Si usted, miren, hoy día en la mayoría de las iglesias, si usted va y les predica mensajes de santidad y un estilo santo de vivir, te dirán que estás predicando legalismo. Hoy día quieren escuchar mensajes de superación personal, de empresarios, de dinero, de riquezas, de que lo vas a lograr todo, que vas a llegar a la cima de la montaña. Todo el mundo aplaude esos mensajes y gritan aleluya y se entusiasma. Pero si usted va y le predica un mensaje de santidad, te dirán, estás predicando el legalismo. Pero, hermanos, y esto es lo que enseña la Biblia, vivir una vida santa y recta ante Dios y los hombres no es legalismo, sino lo que Dios demanda de todos los creyentes. Dios demanda. Y estamos tan agradecidos de que Dios nos haya salvado, que nuestra única respuesta es la de vivir para Dios, la de agradarle en todo. Eso es nuestro deseo. ¿Saben lo que es legalismo? Legalismo es querer ser salvos por medio de leyes, reglas o ritos. Legalismo es querer alcanzar la salvación por medio de mi justicia propia. En otras palabras, soy mejor que otro porque yo obro mejor y más obras de justicia que el otro. Eso es legalismo. Pablo entendía muy bien la gracia. Pablo entendía que la gracia, él sabía que fue la gracia la que actuó en su vida. Toda la labor y las obras que había hecho por la predicación del Evangelio, Pablo entendía que no provenía de su esfuerzo, disciplina o poder, sino que él mismo dijo sobre esto, porque en esos entonces la gracia de Dios era muy argumentada y muy criticada, y muchos no entendían. Y Pablo les dijo a ellos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, dijo así de esta manera: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Es como dice un versículo, creo que está en Romanos: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted puede correr y hacer todo lo que usted quiera para ganar una carrera, pero no depende de su esfuerzo, de su disciplina, sino de la gracia de Dios en su vida, que lo va a capacitar, que le va a dar la fuerza, que le va a dar el deseo, que le va a dar la pasión, el amor. Alabado sea su nombre, para vivir para Dios y para hacer su obra. Miren, un ejemplo de legalismo lo encontramos en la palabra del fariseo y el publicano. Un ejemplo de lo que es legalismo y de lo que es la gracia de Dios. Lo encontramos ahí en esa parábola. Yo les voy a leer la parábola completa, porque aquí nos vamos
aquí vamos a parar por un tiempo para explicar ciertos detalles importantes sobre estos asuntos que estamos tratando. Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14. Yo se los voy a leer mejor en la Nueva Traducción Viviente. Déjame buscar esta Biblia. Aquí está. La Nueva Traducción Viviente. Se lo había buscado en la Reina Valera, pero quiero en esta lo vamos a entender un poquito mejor porque tiene frases y palabras que están al día, que están en el lenguaje de hoy. Entonces vamos a leer la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Lucas 18, del 9 al 14. Dice: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Esta parábola está poderosa, mis queridos hermanos, y a mí me alimenta mucho. Esta parábola está maravillosa. Aquí tenemos a dos hombres. Uno era fariseo, uno religioso, y el otro era publicano, cobrador de impuestos. Israel consideraba a los publicanos traidores a la patria. Por eso decían que ellos no merecían la salvación, porque eran traidores. Los judíos, vamos a aprender un poco de los judíos para que podamos entender a este religioso. Los judíos en esos entonces, no sé si lo hacen ahora, practicaban la oración 3 veces al día. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Ellos consideraban que la oración era más eficaz si se hacía en el templo. Es lo que ellos creían. Por eso el templo era más frecuentado a estas horas. Porque casi todos los judíos iban a las 9 de la mañana, después a las 12 y después a las 13, y ahí se reunían todos a orar. Entonces, Jesús, aquí presenta a dos personajes súper interesantes. Uno, el fariseo. La oración de este hombre
estaba centrada en sí mismo. Él estaba orando de lo bueno, recto y justo que él era. Este fariseo estaba presentando sus credenciales delante de Dios. Yo soy así. Miren, la ley solo demandaba un ayuno obligatorio, el día de la expiación. Pero los que querían ganar méritos ayunaban también todos los lunes y los jueves. Los que ayunaban se ponían polvos para lucir pálidos y se vestían descuidadamente saliendo a las calles para que el público los viera y se dieran cuenta de que estaban ayunando. Los levitas en aquellos entonces tenían que recibir los diezmos de todos los productos, pero este hombre, este fariseo, este religioso, lo diezmaba todo, hasta lo que no era de precepto, de lo que no era demandado, cualquier cosita religiosamente la diezmaba. Pero lo hacían no por amor ni corazón, sino para ganar puntos, para ganar méritos. Yo conocí a un líder cristiano en mi iglesia, que cada vez que en la iglesia pedían ofrendas y diezmos, él tomaba un sobre, lo cerraba sin nombre y lo ponía vacío en el cofre de las ofrendas, para que la gente pensara que él estaba ofrendando. Esto es hipocresía, ser mentiroso. Se estaba burlando de Dios y de sus hermanos cristianos. Él lo hacía simplemente para que los demás vieran que él estaba dando ofrendas, cuando en realidad no la daba. Pero hermanos, todo el que anda mal, termina mal. Y este querido hermano terminó mal. Porque esto es como si estuviera actuando como Ananías y Zafira, mintiéndole al Espíritu Santo. Miren, hay una oración que de un cierto rabino de esos entonces, de los días de Jesucristo, que todavía se preserva, que dice así de esta manera, y se los voy a leer aquí de la computadora. Y dice así: te doy gracias, oh Señor Dios, porque me has dado parte con los que se sientan en la academia, y no con los que se sientan en las esquinas, porque yo madrugo como ellos, pero yo para buscar las palabras de la ley, y ellos para cosas vanas. Yo trabajo como ellos, pero yo trabajo para recibir una recompensa, y ellos trabajan y no reciben ninguna recompensa. Yo corro como ellos, pero yo corro hacia la vida del mundo venidero, y ellos hacia el pozo de la destrucción. Si usted superficialmente ve esta oración, usted dice, una oración buena, no tiene nada de malo. Pero esta oración está despreciando a los demás. Esto es legalismo. En una ocasión, el rabino Simeón ben Yochai, existió en el primer siglo de la era cristiana, dijo: si no hay más que dos justos en el mundo, somos mi hijo y yo. Y si no hay más que uno, soy yo.
Así pensaba esta gente, mis queridos hermanos. Y cuando Jesucristo vino, Él sabía todo esto. Y les tapó la boca a todos estos delincuentes. Les dijo, Jesús mismo le dijo, ustedes están endemoniados todos. Son puros religiosos, apariencias solamente. El fariseo realmente no iba a orar, iba a informar a Dios de lo bueno que Él era. Dios nos libre que alguno de nosotros seamos así en la gracia. Si usted se considera así, usted es un religioso más. 2. Vamos a hablar ahora del publicano. El otro, ya hablamos de uno, ahora vamos a hablar del otro, el publicano. Este hombre no se atrevía ni a levantar la vista ante Dios. El publicano dijo, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y fue esa oración, esa simpleza de oración, la de un corazón quebrantado y avergonzado de sí mismo, la que agradó a Dios. Y Dios le dio gracia a este hombre. Esta parábola nos enseña ciertas cosas importantes acerca de la oración. Esta parábola está poderosa porque nos enseña también a orar. Nos enseña, número 1, que ningún orgulloso puede orar. La puerta del cielo, hermanos, la puerta del cielo tiene un dintel tan bajo que no se puede entrar más que de rodillas. Eso es lo que nos enseña la oración. Y 2, nadie que desprecia a sus semejantes puede orar. En la oración no podemos creernos más que los demás. Todos los seres humanos somos parte de una humanidad pecadora, todos. Una humanidad que está llena de dolor, es indigna, que se arrodilla ante el trono de la gracia de Dios para pedir perdón. ¿Entienden? Así que si usted desprecia a los demás, usted no puede orar. Dios no va a oír su oración. Y número 3, aprendemos que la verdadera oración brota cuando lo colocamos nuestras vidas al lado de la vida de Dios. Era cierto todo lo que dijo el fariseo. Él ayunaba, diezmaba meticulosamente. Él no era como los otros hombres y menos como el publicano. Era cierto. Pero la pregunta que debemos hacernos no es, ¿soy yo tan bueno como mis semejantes? No. La pregunta debe ser, ¿soy yo tan bueno como Dios? Cuando estamos en oración, ahí Dios nos muestra lo que realmente somos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo cuando vengo en oración digo, muchas veces digo como Pedro, Señor, apártate de mí que soy pecador. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo todo esto, mis queridos hermanos? Hermanos, todo depende de con qué nos comparamos. Cuando ponemos nuestra vida al lado de la de Jesús y al lado de la santidad de Dios, todo lo que podemos decir es, Dios, ten misericordia de mí que soy pecador.
Fíjense que cada vez que la gloria de Dios se presentaba ante un profeta, todos caían al piso sin fuerzas por la santidad tan profunda de Dios. Un día yo estaba en oración y Dios me mostró que era pecado sentirse por arriba de otros, y esto es fácil de comprenderlo. Todos sabemos que sentirse arriba es pecado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día, estando en oración, Dios me mostró que también era pecado sentirse humilde. Podemos sentir orgullo arriba y también abajo. Podemos decir, qué humilde soy, y eso es también arrogancia. Yo oro para que Dios guarde mi corazón y para que Dios lo molde de acuerdo a sus deseos. Pues los que se exaltan a sí mismos, dijo Jesucristo en esta parábola, serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Pero vivir para Dios por medio de Cristo en santidad, honor y justicia no es legalismo. Es lo que Dios desea y demanda de todos los hombres. Hoy día te dicen, una vez salvo, siempre salvo, una vez en la gracia, siempre en la gracia. No es cierto. No es cierto. El cristiano debe siempre estar humillado ante Dios, buscando su rostro, pidiéndole a Dios que nos transforme todo nuestro mundo a sus deseos, a su voluntad, que podamos vivir en santidad, honor y justicia, que podamos ser santos así como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Miren, yo quiero ir a Primera de Pedro, y yo creo que ya estamos terminando, y les quiero mostrar algo poderoso de las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 15 al 17. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esto es un mandato de Dios. Está escrito en las Escrituras. Está escrito en el Antiguo Testamento. Dios dice, sé santo. 17. Y si invocáis al Padre, si nosotros somos cristianos, invocamos a Dios, creemos en Jesucristo, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él juzga la obra de cada uno, todo lo que hagamos, todo la forma como vivimos, nuestro estilo de vida. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida aquí en este mundo. Debemos conducirnos en temor a Dios. 18. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto está poderoso. Dios es santo. Por lo tanto, debemos ser santos también en todo lo que hacemos, pensamos o hablamos. Se debe ver nuestra santidad. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo dijo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y la palabra iniquidad significa violación de los estándares de Dios, iniquidad, injusticia, maldad, injuria. Injusticia, injusto, malo, diabólico. Hermanos, nuestro estilo de vida debe ser dedicado a Dios. Los cristianos debemos vivir apartados del sistema del mundo para vivir para Dios. Debemos tomar este cuerpo y dedicarlo para Dios. Debemos tomar nuestro espíritu, alma y cuerpo. Son para Dios. No para vivir en el pecado, en la maldad, en las injusticias. Hemos sido apartados para Dios, para vivir para Dios y los deseos y la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ser santos. Todo esto se hace y todo esto se vive a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo vivimos para Dios. Por eso fue que Pablo dijo: así que si alguno se limpia de estas cosas, y hay 1000 cosas que él habla ahí en sus epístolas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Este es todo el tema de hoy. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día, mis queridos hermanos. En el próximo estudio yo les voy a estar enseñando donde me quedé aquí, de qué cosas debemos limpiarnos. Hay algo que Dios hace en nuestras vidas, pero después hay algo que es nuestra responsabilidad. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.